Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos hoy día, martes 13 de julio, una nueva sesión en pandemia, gracias a este cataclismo que estamos viviendo y habitando. Hoy volvemos a hacer una grabación de cápsula en el tiempo, transmisión. No sabemos hasta cuándo quedaremos flotando en la internet, pero bueno, aquí hemos llegado a la quinta sesión del seminario Género y Territorio, Tejidos Interdisciplinarios de la región de Valparaíso, un seminario que coordinamos desde el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, en el que coordino la extensión, soy Valeria Jara, y gracias al acercamiento de la Red Feminista del Libro, precisamente, muy preciosamente, gracias a Valentina Cárcamo y Gladys González, hoy día estamos ya en esta quinta sesión. Todas las anteriores las pueden chequear ahí, husmear en el canal de YouTube de la universidad, por si sienten que se han perdido de algo. Hoy tenemos un foco en esta sesión que tiene que ver con las prácticas de gestión artístico-cultural y el nexo, la interconexión con la dimensión ética del feminismo interseccional, antirracista y disidente de la región de Valparaíso. Y gustosamente tenemos a dos personas invitadas. Por una parte está Caru Garzón. Hola Caru. Ella es comediante y profesora exiliada, feminista y antirracista, licenciada en Química de la Universidad Distrital en Bogotá. Ella se dedica a diseñar experiencias pedagógicas, integradoras con el fin de aportar con recursos y metodologías artísticas hacia una educación no binaria, intercultural y antirracista. También es cofundadora de la Brigada Migrante Feminista, una organización que está activa desde el 2017 en Valparaíso. Caru iba a estar junto a Jennifer Piña, que también es parte de la Brigada Feminista Migrante, más Jennifer hoy día por motivos personales no nos puede acompañar, pero muchas gracias Caru por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Alejandra Montoya desde Valparaíso también. Ella es profesora de castellano, licenciada en educación, magíster en literatura chilena e hispanoamericana y gestora cultural. Es compiladora del libro Palabras Migrantes, que tiene que ver con las escrituras de la experiencia haitiana de la diáspora en Valparaíso. Y sus áreas de investigación se centran en precisamente la literatura migrante y la literatura carcelaria de esta última década. Alejandra también es miembro de la Red Feminista del Libro y también es profesora de lenguaje y literatura. Tiene un foco en su quehacer pedagógico en, por ejemplo, estudiantes internos del complejo penitenciario de Valparaíso y de Casablanca. También dirige el proyecto Desde el Margen, un programa radial de literatura que lo emite la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias Alejandra por estar aquí hoy día con nosotros. Y les cedo Gracias la a palabra. ustedes. Gracias por la invitación también. Y les cedo la palabra a Gladys y a Valentina para que comencemos esta sesión. Hola, muchas gracias por estar aquí, Caru y Alejandra, en este seminario que hemos hecho en conjunto con la Red Feminista del Libro y el doctorado de la Universidad de Valparaíso. Queremos partir esta sesión, como lo hemos hecho anteriormente, leyendo un texto literario, y en este caso es un poema de Gloria Anzaldúa, que es bastante atingente a lo que vamos a conversar, ¿no? Y también sobre las experiencias de Caru y de Alejandra Montoya desde la interseccionalidad y las múltiples tareas que han ido desarrollando en su trabajo político. Vivir en la frontera. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr.
Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando. Que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba, tú eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno un nuevo género. Ese es un fragmento del texto de Gloria Anzaldúa, quien fue una poeta y activista política chicana, nacida en Texas, y ella presenta el concepto de la nueva mestiza, defendiendo que la identidad de raza debe unir a las personas, sobre todo a las mujeres, antes que separarlas. Su libro más conocido es La Frontera, de donde está sacado este poema, y está escrito originalmente en Spanglish. La autora reivindica las fronteras como un territorio de mezcla y confusión, pero también de riqueza y diversidad, no solo entre naciones, sino razas, lenguas, culturas e incluso géneros. Para iniciar esta conversación, voy a dejar que Valentina antes haga su presentación, dé su saludo y luego partimos. Muchas gracias Gladys, muchas gracias a Valeria por el espacio nuevamente. Recordarles que esta es nuestra quinta sesión del seminario y esta sesión nosotros trabajamos con un objetivo y justamente es lo que contaba Valeria, que es pensar las prácticas artístico-culturales pero desde una dimensión ética del feminismo. Nosotras queremos volver a recordar y ser fuertes en esto, que el feminismo que nosotras promulgamos y practicamos es un feminismo interseccional, antirracista y disidente. ¿Y por qué soy tan enfática en esto? Es porque justamente con el texto que leyó mi compañera se hace espacio a estos hibridajes y mezclas, en consideración que varios de los espacios educacionales y o académicos y otros, ¿cierto? Lo que hacen es compartimentalizar las categorías, fragmentar el cuerpo, fragmentar la experiencia subjetiva de nosotros, nosotres, nosotras. Por lo tanto, estos espacios justamente es para ir a un lugar que ni siquiera es lo opuesto ni una contradicción, sino que es un lugar que merece una resignificación y dar nuevos, también otorgar nuevos perimetrajes de lenguaje para poder nombrar justamente experiencias humanas que han sido desvalorizadas, ninguneadas y francamente deshumanizadas. Por lo tanto, esta sesión tiene ese componente fuertemente ético y eso significa también que el feminismo, más que una apuesta esloganística o neoliberal, que es un poco lo que se está conjugando de forma mediática, es una apuesta para entender el valor de lo que significa ser mujer como una experiencia y como cuerpos diferentes, no como cuerpos jerarquizados en cuerpos cómplices, en cuerpos periféricos u otros. Siempre hay categorías que hacen un orden simbólico que también eso se transforma en prácticas sumamente violentas, machistas, misóginas y patriarcales. Bienvenida Caro y bienvenida Alejandra. Gracias Gladys. Y dejamos a Alejandra con su presentación. Buenas tardes. Agradezco nuevamente la invitación de Valeria, Valentina Oces y Gladys González. Antes de comenzar esta exposición, quisiera enviar un gran abrazo al pueblo haitiano que está viviendo momentos difíciles, momentos de mucha violencia en su país. Espero que reciban toda la ayuda y la solidaridad que necesitan y no continúen siendo ignorados por nuestro país y en general por el mundo. Bueno, comienzo entonces. A cada época su poesía. En cada época las circunstancias de la historia eligen una nación.
una raza o una clase para recoger la antorcha, creando situaciones que solo pueden expresarse o rebasarse mediante la poesía. Con este epígrafe del destacado psiquiatra y pensador y escritor Frantz Fanon, En piel negra, máscaras blancas, publicada en 1952, comienza el prólogo de Palabras migrantes, escrituras de la experiencia haitiana de la diáspora en Valparaíso, volumen 1, que publicamos el año 2019 con Ediciones Libros del Cardo, que dirige Gladys González. Durante estos últimos 5 años, las nuevas corrientes migratorias hacia Chile han provocado un incremento de la población afrodescendiente, especialmente de la comunidad haitiana, también de senegalesa también. La migración haitiana ha estado marcada por catástrofes naturales y crisis políticas y económicas hasta el día de hoy. Y como consecuencia, como sabemos, miles de haitianos han llegado a Chile en busca de oportunidades laborales y de una mejor calidad de vida. Frente a las problemáticas que sufren las personas afrodescendientes que migran de su ciudad natal, como la porofobia y el racismo, resulta necesario contrarrestar la violencia y las diversas carencias que viven los inmigrantes a través de su integración en múltiples espacios, laborales, culturales, educativos, comunitarios, entre otros. Dentro de estas propuestas surgió el proyecto Taller Literario Palabras Migrantes, dirigido a inmigrantes haitianos de segundo nivel medio del Colegio Juan Luis Vives de Valparaíso y que validan sus estudios de enseñanza media, puesto que sus estudios secundarios y superiores no son reconocidos en Chile. Una de las tantas formas de discriminación que ejercen los gobiernos a través de tratados internacionales no inclusivos a todo el continente, en donde suelen ser excluidos los países arrasados por la colonización, catástrofes naturales, guerras y pobreza, por el aprovechamiento indiscriminado de sus recursos naturales, cuya exportación no favorece a la población residente, sino a capitales externos. El taller literario Palabras Migrantes fue una iniciativa interdisciplinaria y multicultural que pretendió difundir el respeto a la diversidad e integrarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de la literatura y las artes integradas como creadoras de imaginarios colectivos y como reflejo de identidades. Este primer taller se realizó en marzo, entre marzo y diciembre del año 2018. Durante su realización, los estudiantes haitianos aprendieron el idioma español no solo a través de las clases de gramática, sino también a través de tejidos interdisciplinarios, mediante la creación artística, música, artes visuales, literatura. Y en el transcurso del año participaron diversos escritores, escritoras y artistas visuales. Dentro de eso quisiera compartir algunas imágenes, digamos, de lo que fue este proyecto. Ahí ustedes me avisan si se ve. Sí, se ve. Tienes que poner presentar. Ah, sí. Ahí. Lo puedes poner tú, Gladys. No sé qué pasó, que se me quedó pegado el... ¿Podrías compartirlo, por favor? No sé qué pasa, que no funciona. Mientras tú hablas, yo abro el archivo y lo comparto. Sí, por favor. Tienes que dejar de compartir pantalla y lo hago al tiro. Ahí sí. Gracias, Ale. Bueno, como les decía, este taller fue multidisciplinario y se invitó a distintos artistas y escritores, entre ellos la poeta Elvira Hernández, Gladys, que está aquí con nosotros, Rosa Alcayaga, también estuvo la poeta Silvia Murúa y Libertad Manque, con un taller que hizo, también lo hizo
¿cómo se llama este otro poeta mapuche? Hicieron un taller que fue multicultural y fue muy emotivo porque se compartieron experiencias culturales mapuche y haitianas. También la artista visual Elsa Frotier trabajó el autorretrato con ellos, que eso lo incluimos, estas imágenes las incluimos en el libro. Eli Neira en performance, el escritor Francisco Miranda, también estuvo el poeta haitiano Jean-Jacques Pierre-Paul, y Tatiana Pazzi, musicólogo y cantante, entre otros y otras escritoras. Fueron muchos, porque fueron 2 años, entonces solo nombro algunos. En el taller se vieron reflejados los avances de los y las estudiantes en relación con el proceso de escritura y la catalización de sus experiencias. Es necesario decir también que los autores y autoras no tenían experiencia en escribir textos literarios. Sin embargo, esta condición no dejó de evidenciar logros significativos, tanto en el aprendizaje del idioma como en la creación artística en sus diversos géneros y disciplinas, y sin dejar de considerar la problemática de la práctica y el ejercicio laboral de sus profesiones. Varios de ellos eran profesionales y técnicos, entre algunos profesores, enfermeras, contadoras, tecnólogos médicos, sociólogos, que validaron su enseñanza media en el colegio Juan Luz Vives, comenzando de cero. O sea, después de terminar su cuarto medio, algunos de ellos siguieron sus estudios superiores hasta el día de hoy. Muy pocos, sí, una minoría, y por el asunto económico también, muy pocos lograron seguir estudios superiores. Bueno, la estructura de esta antología está dividida en varios capítulos, en el volumen 1 y en el volumen 2. Dentro de estos apartados está biografías, hay otro apartado de historias migrantes, de Haití, cartas desde Chile, haikus, libertad, vudú, fiestas y carnaval y raíces. Cada capítulo está determinado por la cronología en que fueron escritos y de acuerdo al proceso migratorio de los autores antologados. Los textos es importante que están escritos no solamente en español, sino también algunos están escritos en creol y español, y algunas frases incluso de mapudungún, por los talleres que hicieron de literatura mapuche, como una manera de integrar las raíces de nuestros pueblos, interculturalidad participativa y descolonizadora entre chilenos, mapuche y haitianos. Dentro de los tropos que desarrollaron las y los autores de este libro, se debe destacar que en sus escritos predominan poemas y relatos que giran en torno a sus raíces. Alejo Carpentier, en El reino de este mundo, insiste en la búsqueda de identidad y de soluciones latinoamericanas y caribeñas frente a los problemas sociales y políticos, tal como se perciben y se percibieron en los textos de esta antología, en tanto que se exponen estos aspectos, sensaciones de miedo, de soledad y agonía, reflejan las experiencias de vivir en un país extranjero. La mayoría de los integrantes de este taller estuvo compuesta por hombres. Sin embargo, mujeres que participaron en esta antología realizaron importantes aportes a través de su escritura en torno al desarraigo y la discriminación, básicamente. Aquí puedo dar un ejemplo. Esto número 1. Este tipo de temática la aborda la estudiante Aladín Nadine, y tiene un texto que se llama La vida no es fácil. Cuando vine en el avión hacia Chile, me sentí mal, porque dejé a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mis hermanas y hermanos. Extraño mucho a mi familia. En mi trabajo, una compañera me trata mal. ¿Por qué? Pienso que la vida no es fácil. Tampoco vivo feliz en Chile.
También la misma autora se refiere a la explotación laboral. Yo no tengo tiempo. Todos los días trabajo. Siempre trabajo, sin descansar. Ahora estoy cansada. Los chilenos usan a los haitianos como esclavos. Oh, Dios mío, vengo a decir una cosa. Libertad, libertad, libertad. Mi nombre es Nadine. En el texto de Nadine vemos cómo las mujeres migrantes son la mano de obra barata, descartable, desechable, dispuestas a realizar trabajos que la mayoría de las chilenas rechazaría. Por otra parte, también el ambiente físico y emocional se refleja en un haiku que escribió Tania Jean-François. El texto de ella el haiku se llama El cielo está negro. El sol no brilla, el cielo está negro y hace frío. En contraposición a las temáticas relacionadas con el desarraigo, la soledad y la discriminación, Lundin Sancha, asistente social, es Lundi, manifiesta su fortaleza y sensación de libertad. Vivir libre o morir. Vivir libre o morir. Siento que existo. No tengo miedo de nada. Con mi libertad puedo decidir. No dejaré de luchar por mi libertad. También la estudiante Hai Soluret expresa su valor y feminismo en el siguiente fragmento de su poema. Este es el número 5. Se llama Mujer. Soy una mujer valiosa, que aprendí a decir siempre lo que pienso, que lucho por mis ideales, que me esfuerzo por ser una buena madre, que defiendo mis derechos y doy todo por mis hijos. A propósito de las palabras de Hai Soluret, es importante rescatar el trabajo de la académica feminista y activista afrodescendiente Lélia González, de Brasil, quien realizó aportes en el campo de la investigación en torno al género, clase y raza, y propuso una nueva visión del feminismo que considera el carácter multirracial y multicultural de Latinoamérica, en contraposición a la visión eurocéntrica de los años 70 y 80. Los estudios de Lélia González se acercan a lo que hoy en día se relaciona con los conceptos de feminismo interseccional, o sea, incorpora las desigualdades de raza y clase, y decolonial, porque cuestiona el orden económico y de pensamiento de los grupos dominantes. En relación a este término, casualmente hoy leí en internet unas palabras de la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, quien afirma que lo decolonial es una moda, lo postcolonial es un deseo y lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente. Me pareció interesante cuestionarse este concepto, ¿no? Pero bueno, continuando con Lélia González, sus estudios son relevantes porque reivindicó el feminismo negro dentro del blanqueamiento que existió en la academia tradicional, de antes y hasta los días de hoy. No debemos olvidar que la discriminación hacia las mujeres afrodescendientes en nuestro país no es solo por su color de piel, sino que es múltiple, es estatal, es laboral, es una discriminación mediática, policial, no olvidemos el caso de Joan Florville y tantas otras, es académica y lamentablemente es cotidiana. Bueno, continuando con el proyecto Palabras Migrantes, y pese a que el grupo de mujeres haitianas del Colegio de Adultos Juan Luis Vive fue minoritario en comparación con los hombres, se logró retratar la realidad que viven las mujeres migrantes afrodescendientes en Chile por medio de la literatura.
Una cantidad importante de ellas son madres de niños pequeños y deben salir a trabajar con sus hijos por no tener con quien los cuide. Una de las razones, porque no todas regularizan sus estudios en nuestro país, y una de las causas del reducido grupo de estudiantes haitianas que participó del taller Palabras Migrantes. Pese a eso, también asistieron madres haitianas con sus hijos. De hecho, fui la tía paseadora de bebés en más, en más de alguna ocasión. Bueno, el resultado del trabajo, de este trabajo de taller literario, que realizaron las estudiantes y los estudiantes migrantes del Colegio Juan Luis Vives, ha quedado a disposición de sus lectores y lectoras de esta antología en su versión física y versión digital, esperando que estas palabras migrantes tengan un espacio de reflexión en nuestra sociedad, en la comunidad migrante y no migrante que habita este país o cualquier otro del mundo, para que desde nuestras acciones personales podamos hacer una comunidad global más justa. Resulta necesario, yo creo que resulta necesario tensar estas prácticas de gestión artística cultural con un enfoque que permita dimensionar el feminismo y el antirracismo a través de diversas disciplinas como la literatura. Es necesario educar descolonizando teorías y metodologías para terminar, por ejemplo, con la sexualización racializada, visualizando a las mujeres afrodescendientes como estereotipos exóticos, producto del desconocimiento en general de su historia y de su cultura. Comencé y termino con las palabras de Frantz Fanon, quien sostuvo que en toda sociedad y en toda colectividad existe y debe existir un canal, una puerta de salida por donde puedan liberarse las energías acumuladas que modulan la agresividad y la pasividad. Y esta antología pretendió ser una pequeña salida, un trayecto entre luces y sombras, un tránsito entre pieles negras y máscaras blancas que intentan reconocerse a través de la literatura. Muchas gracias, Alejandra, por tu exposición. Palabras Migrantes fue un bellísimo proyecto que espera tener continuidad, ¿no? Esperamos. Ojalá. Y ahora dejamos a Caro, de la Brigada Migrante, para que inicie su exposición y luego vamos a iniciar una conversación y también vamos a hacerles algunas consultas sobre sus proyectos en participación con las personas que están viendo desde el Facebook. Gracias, Caro, por estar acá. Sí, gracias a ustedes también por el espacio. Confesarles que no nos atrae mucho la academia, pero entendiendo igual que era una invitación especial y que es para justamente quebrar y generar otros diálogos, pues aquí estamos. Bueno, disculparme de nuevo porque mi compañera Jennifer no pudo estar, pero bueno, voy a tratar de condensar lo que es esta propuesta colectiva. La Brigada Migrante Feminista se consolida en 2017, justo el 8 de marzo. Nos envalentonamos y nos metimos aquí en Valparaíso a leer nuestro primer comunicado, donde, bueno, compartimos uno de nuestros lemas, que es abortamos las fronteras. Justo el poema que leía Gladys de Gloria Saldúa nos hace mucho sentido, nos atraviesa, incluso lo tenemos en nuestro pendón porque nos hace mucho sentido de esa frase que dice, ¿no? Para vivir en la frontera tienes que ser sin fronteras, ¿no? Ser un cruce de caminos. Entonces, la brigada también se concibe como eso. Entonces, estamos atravesadas porque somos corporalidades migrantes, mujeres y disidencias sexuales, y venimos huyendo prácticamente, somos parte de las diásporas que están aún activas, producto de que nuestros territorios todavía están en un conflicto. Sabemos que el genocidio es colonial y la resistencia es ancestral. Entonces, de alguna forma nos situamos desde esa rebeldía también de lo que es transmutar el ser expulsados de nuestros territorios. Ojalá no tuviese que ser así o en algún momento lo podamos revertir. Y también por lo que nos atraviesa
del racismo cotidiano, decidimos generar la organización también para facilitar información y poder ser de red de apoyo para otras corporalidades, ¿no? Que ojalá no tengan que atravesar lo que hemos atravesado, y ese fue nuestro objetivo. Y empezamos a entramarnos desde la calle, desde la intervención callejera, visibilizando los femicidios en Latinoamérica y el Caribe, y ahí empezamos a cocinar esta idea de cómo organizarnos. Entonces nos articulamos y seguimos haciendo intervención callejera. La academia le llama interdisciplinariedad. Nosotros nos estábamos tomando la calle y era muy interesante porque salíamos, acogimos esta idea de alfombra roja que empezó en Perú. Entonces era también súper performático, vestirnos de rojo, andar en silencio y con un velo también en la cara, pero la persona que iba adelante llevaba un letrero, ¿no? Entonces, pues también los motivos de justicia también en ese momento, ¿no? Pedíamos justicia por Nicole Saavedra, no a los crímenes de odio, no más lesbodio, y por el otro lado decíamos el racismo mata, justicia para Joan Florville. Entonces, ese tipo de actividades fueron muy interesantes porque fue también empezar en la calle y lo que se genera también desde esa imagen, ¿no? De mujeres y disidencias caminando, y también las infancias preguntando, mamá, ¿qué es feminismo? ¿Qué es el machismo? ¿No? ¿Cómo interpela eso la acción callejera? Esos fueron nuestros inicios, y después de eso ya evolucionamos a hacernos preguntas más pedagógicas. Puntual lo que pasó con Joan Florville, pues nos dinamitó la cabeza, yo creo como a todo el continente, la efectividad del racismo institucional, estructural. Entonces, como muchas organizaciones y otras escuelas, decidimos hacer algo al respecto, y ahí fue la pedagogía la que apareció con fuerza, prácticamente desde la educación popular, y decidimos crear una escuelita. Entonces, esa escuela se llama Parler Enfant, que en criolló haitiano significa mujeres conversan entre ellas. Y fue bien interesante porque pues tenemos las herramientas, por fortuna, para hacernos preguntas como de cómo se materializa el antirracismo, en el sentido en que no son las personas haitianas las que están obligadas a aprender español, sino también cómo hacemos nosotros para interpelarnos y aprender el criolló, para generar esa conversación. Entonces diseñamos la escuela de forma que 6 meses estuvimos aprendiendo bases de criollón para poder hablar, para poder decir bonsoir, como no yes, pasé, ¿cierto? Poder estar ahí, dar esa conversación, lo cual les recomiendo mucho, porque cambia la cara de las personas haitianas cuando dices algo, que se llama merci. Eso sirve un montón. Entonces empezamos a aprender, y lo bonito del proyecto es que también cuando hablamos de cómo se representan las corporalidades negras, llegamos al acuerdo con que la profesora fuera una profesora haitiana. Entonces, en las dos partes, enseñándonos criolló haitiano y después ayudándonos a enseñarle español a compañeras haitianas, ¿no? Porque entendemos el reto, y que casi siempre ocurre en la mayoría de espacios, que es de nuevo una corporalidad blanco-mestiza delante de corporalidades negras, ¿no? Entonces, también queriendo quebrar esa lógica y dándole protagonismo a ella, pues nos metimos en una tarea bien interesante, que es, imaginen ustedes, triangular la planificación entre una corporalidad disidente chilena, esta profesora haitiana y mi persona, ¿no? Entonces, cómo ponernos de acuerdo en hacer un lugar, un espacio pedagógico que nos hiciera sentido al estrés. Entonces fue bien interesante, muy sanador, y también porque pues nos encontramos con esto, ¿no? Del género, y pues Catherine, que es la profesora haitiana, preguntando también por qué significa que ser lesbiana, todo esto, y nosotros aprovechando de explicarle lo importante que es preguntar el pronombre, o cómo nos gusta que nos llamen, o cómo nos ponemos de acuerdo en el orden del aula, ¿no? Porque en Haití, nos contaba ella, la educación les encanta tomar nota, les encanta que llenes la pizarra, y nosotros ya vamos por un orden de hagamos un aula más circular. Entonces fue una experiencia bien bonita, muy interesante, sobre todo porque la enfocamos en mujeres y disidencias, tanto, bueno, del territorio, que eso fue lo bacano, como, ¿y cómo lo hacemos? Entonces invitamos a agentes clave, tanto institucionales como de, no sé, de inspección del trabajo, como redes feministas que están en el territorio, para ello. Y a la hora de trabajar con las compañeras haitianas, pues fue un reto, porque la convocatoria siempre con ellas va a ser un reto, también desde donde lo hacemos, ¿no? Entonces ahí, bueno, logramos en efecto que se acercaran algunas compañeras, pero siempre está la supervivencia antes que el poder acudir a estos espacios, como le decía la compañera Alejandra, sus maternidades siempre están presentes, la sobrevivencia, su trabajo, su regularización también. Entonces, pues fue bien interesante.
y lo que fueron aprendiendo en español también fue en la medida que pudimos apoyarlas a que tuvieran un mejor ambiente, por ejemplo, en su espacio laboral, a mejorar sus comunicaciones, porque claro, se presentaban situaciones de racismo y cómo hacer que ellas se pudiesen comunicar mejor, cómo ayudarles y acompañarles en eso. Entonces, pues la brigada como tal, desde el principio, como les decía, se consolidó como esta necesidad de ser red de apoyo y acompañamiento. Entonces lo hemos hecho de manera empírica, hemos ido aprendiendo y en esto pues de la escuela, que fue una experiencia bellísima, pues vino la pandemia. Entonces pues ahí ha sido todo un tema, porque a partir de eso ya generamos un fondo comunitario de emergencia, emulando algunas iniciativas antirracistas globales, que fue reunir o lograr recaudar fondos para poder acudir justamente en apoyo ante cualquier situación a corporalidades que estuvieran, pues dijimos en Valparaíso, pero en realidad terminamos apoyando a la región, al país e incluso activismos migrantes en otras latitudes, que es bien interesante. Entonces como brigada siempre nos gusta ir a donde falta, un poco más allá, y eso también es bonito, ¿no? Nuestra ayuda no es asistencial, sino también política. Les invitamos también a hablar de feminismo, nuestro nombre también como que nos gusta que nos decían mucho como que golpeamos la mesa, brigada, migrante feminista. Y es la idea porque también sentimos que ya es hora también de que el movimiento migrante igual se cuestione la heteronorma, la heterosexualidad obligatoria, y también que el movimiento que hay desde la diversidad sexual y las disidencias pues se plantee en el antirracismo, justamente para que eso converse, ¿no? Porque ninguna categoría libera. Entonces, les contaba que con la pandemia hicimos el Fondo Comunitario de Emergencia, que el año pasado fue, claro, lograr cubrir ojalá pues lo que se presentara en cuanto a realizarse el examen, poder pagar arriendos, movilización, cargas telefónicas, y lo que les decía, ¿no? Otras redes de apoyo que estaban funcionando en apoyo a corporalidades migrantes. Y lo que hicimos para también sostener esa red de apoyo fue una serie de conversatorios que se llamaron Feminismos Otros. Generamos 22 conversatorios de abril a septiembre, que fue lo que duró el fondo, y fue súper bonito porque invitamos a activismos y feminismos de muchos territorios, casi que fue un acompañamiento tierno para no sucumbir ante el colonial virus, y fue una experiencia bien bonita. Entonces, les cuento de ese fondo porque lo vamos a volver a activar ahora, y ya, pues, además de las emergencias, la idea es darle un nuevo foco, que es cómo hacemos para hacer más visible el autocuidado, ¿cierto? Generar activismos que nos cuiden, porque si no, pues no hay forma. Y a la par, cómo darle mayor protagonismo a los oficios, ¿no? A una autonomía, a una soberanía alimentaria, que vaya más allá de un apoyo, pues, efímero, corto o temporal. Entonces, ese va a ser el foco del fondo, de lo que se viene ahora. Y bueno, a la par de todo esto, cuando empezó la pandemia, justo, no sé si ustedes se acuerdan, cosas que suelen pasar, apareció la segunda con una portada de una mujer haitiana con su bebé. Entonces el racismo, hubo un racismo mediático impresionante, también con los casos que hallaron en Quilicura, en comparación al colegio Saint George, que encontraron 33, y en el otro lado en Quilicura solo eran 6, pero había 5 medios de comunicación, ¿cierto? Estigmatizando, poniéndole un color, una corporalidad al virus, por variar, y al mismo momento, sin que nadie se diera cuenta casi, Piñera declaraba que era urgente aprobar la nueva ley migratoria. Entonces, fíjense que, o sea, les comento esto porque siempre es directamente proporcional el nivel de racismo que muestran con lo que están ocultando o con lo que están distorsionando. Entonces, esa ley migratoria se aprobó, pese a que estuvimos agitando también el año pasado desde un lugar que se llamó Resistencias Diaspóricas, otras reflexiones bonitas y tiernas de identificarnos así, como resistencias diaspóricas. Y ahí lo que hicimos fue, listo, se viene esta ley que ahora está, que solo profundiza un proceso de blanqueamiento. ¿Qué temas vamos a sacar a la luz que nos gustaría conversar? Entonces ahí pusimos énfasis en primera instancia a problematizar el control migratorio como una herencia colonial, que es lo que sigue siendo. También hablamos del criolla haitiano en la educación popular antirracista, porque aún no figura, nos falta mucho, sobre todo en las redes que estamos generando. Y lo otro fue que acudimos a la ancestralidad y la espiritualidad junto a la sanación. Entonces son temas que nos resultan relevantes, que no aparecen, poco figuran, no se conversan. Y después eso lo hicimos en Santiago, pues generando esas redes allá, y después repetimos resistencias diaspóricas en Valparaíso, y ahí le sumamos programación para infancias, porque igual pues en pandemia generamos pues unos cuentacuentos,
le metimos movimiento, le metimos danza afro, y a la vez incluimos conversación con corporalidades migrantes que nos interesaba que cruzaran, ¿no?, sus diálogos. Ese se llamó Enraizando, luchas y voces que construyen territorio. Todo este material que les estoy diciendo está en nuestro Facebook para que lo intruseen, los recomiendo mucho. Y este conversatorio fue lindo porque habló una corporalidad transmigrante que habita Valparaíso, habló la compañera Eli, ahora se me escapa el apellido, de pues, una resistencia activista migrante en Antofagasta, del Movimiento por una Vivienda Digna, y hablamos con Mary Cortés, que es la madre de Romario Veloz, un compañero ecuatoriano de los asesinados en la revuelta social, que tampoco parecía mucho a las corporalidades migrantes, pero también fueron afectadas, fuimos afectadas por eso. Entonces, son ese tipo de conversaciones las que nos interesa relevar y propiciar. Entonces, esas resistencias diaspóricas fueron como nuestra forma de transmutar y de encender la alerta permanente de esta ley que ahora se promulgó, no está vigente, pero es muy doloroso saber que en cualquier momento pues, va a salir la política migratoria y nos vamos a enterar de a qué países de Abya Yala, que conocemos como Latinoamérica y el Caribe, se les va a prohibir el ingreso, ¿no? Entonces Chile cerró las fronteras, que es algo que no se problematiza, ¿no? No se sabe, no se está haciendo cargo del acuerdo Mercosur, solo lo reconoce para Argentina, para Paraguay, que son como estos pactos silenciosos de países que se consideran más blancos que el resto del continente. Y sí vemos con harta preocupación cómo se empiezan a establecer más visas consulares, que son visas que tú pides desde tu país de origen. Eso es un cierre de fronteras, es mover la frontera a los países y es decir a la gente que no pueden venir. Entonces, eso es lo que está pasando. Para que ustedes sepan, visas consulares ya tiene pues, Venezuela, Cuba, Haití, República Dominicana. Y si ustedes se fijan, no son decisiones así azarosas, ¿no? Son decisiones geopolíticas de bloquear territorios afrodescendientes en resistencia. Entonces, son también preguntas y análisis que tenemos que ver, ¿no? Entonces, pues la invitación es justamente a eso, a que nos empapemos más de la historia negra que nos atraviesa, porque las afrodescendencias están, y podamos hacernos cargo de toda esa información que nos usurparon, también para poder generar otras prácticas, otras reflexiones. Y como dice ese stencil tan bonito que hay por ahí, que me gusta mucho, nos hace sentido, ¿no? Como destruir en el corazón la lógica del sistema. Entonces, poder desanclar estos prejuicios de la colonia también hace parte de cuestionar cómo nos situamos y desde dónde estamos viendo las cosas, ¿no? Desde dónde nos proponemos. Eso les cuento con la brigada. En este minuto, bueno, esa ley está aprobada, se estaban dando las expulsiones masivas, también ustedes vieron que las espectacularizan, ¿no? En modo hollywoodense, y la criminalización es súper gigante porque mezclan expulsiones a gente que tiene antecedentes penales que sí pueden esposar con gente a la que no pueden esposar porque son puras penas administrativas, pero las combinan en una imagen diciendo de nuevo que quienes migran son los enemigos, ¿cierto? Entonces este acto, ¿no? Este bucle colonial de el problema está afuera, ¿no? Y nunca interpretar el espejo y decirle a Chile como te paso un espejo también como siento que Chile cuando nos expulsa, se expulsa, sigue expulsando su identidad, sigue expulsando la necesidad de abrazar lo que es sus raíces, sus propias migraciones, sus propios exilios, ¿cierto? Entonces eso es lo peligroso. Estaban realizando las expulsiones masivas, no sé si se han detenido, pero las estaban realizando justo los fines de semana, para que las organizaciones sociales, si logramos presentar recursos de protección, estos no surtieran efecto, y cuando surtieran efecto las personas ya hayan sido expulsadas. Entonces la pregunta es ahí, ¿quién se está comportando como criminal? Esa es la pregunta clave. Y con todo eso que la Corte Suprema dio la orden de que se pudieran extender los horarios o hacer lo posible para atender estas órdenes. Entonces, bueno, ese es el panorama, que es totalmente crudo, rudo, no tiene términos bonitos ni académicos para endulzarlo, y como ustedes sospecharán, lo que es acercarse a acompañar a corporalidades que son mujeres y disidencias sexuales, pues es mucho más grave, porque los niveles de violencia, de racismo, son elevadísimos, ¿no? Ahí también hemos tenido que hacernos cargo también de nuestra salud mental, porque lo que les decía, una cosa es lanzarse a generar estas redes y otra tener la conciencia de las herramientas profesionales para poder ayudar, ¿no? En el proceso. Entonces también de lo que hemos reflexionado y en lo que estamos ahora son en procesos de autocuidado,
que no los dejamos en exclusiva para la colectiva, sino también con esta comunidad que hemos logrado construir, cuidándonos entre nosotros y colectivizando también el proceso. Porque al final sabemos que ninguna red puede sostenerse tanto en el tiempo si es que no colectiviza, ¿no?, lo que le pasa. Entonces, en eso estamos, en un muy gran resumen de lo que hemos hecho. En este momento estamos sistematizando esa experiencia de la escuela que les contaba, y pues se vienen esas nuevas versiones, ¿no?, para seguir haciéndole frente. Por fortuna también han aparecido más activismos migrantes y sobre todo afro, que ha sido bellísimo, como Afrochile se superpotenció con las compas migrantes que han llegado, que son negras también. Entonces, en ese sentido, dejarles la invitación también. La otra semana, del 19 al 25, es la conmemoración del 25J, el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la diáspora, que siento que nos hace tanta falta escuchar esos relatos, esas voces, tener un acercamiento pues con todo respeto también a esa espiritualidad y a esos lugares de resistencia. Entonces, creo que es la mejor invitación. Es histórico. Recién el año pasado las compañeras lograron, les compis también, que esa fecha se le diera con un carácter histórico, ¿no? Porque el 25J precedía la fecha de la marcha aquí en Chile que estaba asociada al aborto. Entonces, es un logro histórico, ¿no? Que ese Chile hegemónico, igual colonial, con todo y disidente, pero genere este espacio de vamos a reconocer las corporalidades negras, a las mujeres negras, esta fecha, ¿no? Que siento que es también lo que nos falta, ¿no? Como para quebrar este calendario tan hegemónico, tan blanco. Y bueno, es parte de las luchas. Eso les cuento. Entonces, la invitación a que nos visiten, a que puedan apoyarnos, no solo a través del Fondo Comunitario de Emergencia, sino a través de propuestas que nos lleven realmente a crear comunidad. No como suele hacer la academia de, hola, te escribimos para investigarte, no queremos ser objeto de estudio, tenemos voz, tenemos objetividad, tenemos activismo, tenemos experiencia, ya llevamos un muy buen tiempo acá, casi que les hemos investigado igual, como esto, somos culturas interdependientes, entonces cuando nos vuelven objeto de estudio como que nos dejan ahí, de nuevo, ¿no? Nos capturan, nos sacan el contenido y hay mucho más para hablar, somos una trenza insurrecta y la invitación que va a hacer siempre la brigada es que abracemos nuestra identidad mestiza y paria, como lo canta la Totó la Momposina, porque si no, no hay más. Ojalá podamos encontrar pronto ese relato común donde nos conectamos, que es ser sobrevivientes del genocidio americano, que ha sido el más sangriento de la historia, y de la diáspora africana forzada, que no figura, que no aparece. Las corporalidades negras siguen sin aparecer y cuando aparecen es para seguirlas estigmatizando. Entonces, cuestionarnos también cuál es la estética que nos rodea, cuáles son las imágenes que usamos, ese tipo de cosas también son importantes. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer la exposición de Caru y de Alejandra. Antes de hacerle las preguntas, me dan vuelta como muchas ideas. Con lo que cerró recién Caru, pienso que claro, que es una sobrevivencia al progreso de la modernidad y a la ciencia, porque eso ha destruido la multiplicidad de cuerpos y de subjetividades de manera horrenda. Y claro, y ahí cuando la academia invita, ¿cierto?, a ser objeto de estudio, en realidad hay una cosificación y volvernos objeto permanentemente, no solamente en el ámbito de los estudios. Entonces eso también o sea, eso se problematiza mucho en la academia, pero al final es un círculo que se alimenta a sí mismo, ¿no? Y como que no sale de ahí, y como que teniendo esa discusión, como que al parecer queda como la moral un poco más tranquila, y perdón la ironía, pero suele ser un poco así. Me llama mucho la atención cuando habló también Alejandra, que claro, hay también un permanente dispositivo de blanquitud, ¿cierto? Un dispositivo colonial de homogeneizar experiencias, subjetividades, corporalidades, etc. Y frente a eso, me parece que hay un ámbito central también, que cómo se ha institucionalizado la gestión de la vida. Es como si solamente hubiese una alternativa de crear, de gestionar, ¿cierto?, de establecer políticas de la vida y quiénes son las que la ejecutan y que las hacen operativas. Entonces también eso hay que como que descentrarlo, porque se les da un enfoque como si ese locus fuera rígido y solamente eso es lo legítimo.
Y a eso hay que decir, oye, hay que distanciarse para poder problematizar y criticar justamente eso, no desde también esos locus de poder, porque si no es sumamente igual. Y claro, también hay algo muy molesto, que lo que ustedes señalan como lo mediático, o en la misma educación, que es como le molesta a la gente en general que lo humano se mueva, que lo humano, ¿cierto? Como que camine, pase, ¿cierto? Como que trascienda lugares, y ahí es cuando se problematiza, porque las categorías tienden, como decía al inicio, ¿cierto?, a fragmentar la experiencia, y justamente es lo que ustedes señalan de manera súper firme, y bien bonito el caso de Alejandra con las fotos. Entonces mi primera pregunta para ambas, y así la que quiera va contestando primero, para ambas, perdón, ¿cuáles ustedes sienten que son los obstaculizadores del trabajo migrante de sus colectivas o organizaciones feministas? Bueno, está de más decir que la pandemia, porque eso ha sido el principal obstáculo que hemos tenido, considerando sobre todo que la retroalimentación que tenemos con la población migrante haitiana, en especial los estudiantes, tienen muy poco acceso a Internet. Entonces, los proyectos, por ejemplo, culturales, era muy difícil realizarlos. En el caso, yo el año pasado tuve teletrabajo con la población haitiana del colegio, y fue bastante complejo porque como no tenían acceso a Internet y el WhatsApp es gratis, entonces la retroalimentación del aprendizaje que supuestamente espero que hayan tenido, aunque haya sido una mínima parte, porque es muy difícil realizar trabajo educativo en esas condiciones, la retroalimentación tenía que hacerla en español por WhatsApp, y muchas veces me decían, oh, no entender, no entiendo español. Entonces, ¿cómo tú explicas por WhatsApp en qué se equivocó en una guía de aprendizaje, por ejemplo? Entonces, las falencias más que nada fueron eh, de carencias, digamos, económicas de los estudiantes, porque en el colegio, bueno, se dieron todas las facilidades. A nosotros, por ejemplo, nos pagan una parte del sueldo para que todos tengamos conectividad a Internet. En ese sentido, nada que decir, sino que es más bien la realidad precaria que viven los migrantes en nuestro país. Gracias, Alejandra. Caro. Hartas cosas. De entradita, sí, el racismo estructural nos sigue pasando pues la cuenta, bueno, que feas términos para querer tampoco el capitalismo, pero nos sigue cobrando mucha energía, sobre todo porque, por ejemplo, ni siquiera todos en la colectiva tienen papeles. Entonces, sigue habiendo una irregularidad obligatoria a la que empuja el Estado y después criminaliza. Entonces, ¿por qué persigue lo que usted genera? ¿No? Entonces, ha sido más colonial. Y siento que eso nos atraviesa y sigue siendo un obstáculo gigante, porque pareciera que no, pero para todos necesitas el RUT. Entonces, si yo a ustedes les pido su carnet de identidad, si les quito el RUT, pues es complicado, ¿no? Ni siquiera puedes acceder a los apoyos, ¿no? Como que no existes en los sistemas, ¿no? Y creo que también es eso lo que buscan, pero es de los principales problemas que generamos, como, y se da con todo. Bueno, lo otro también es también más redes, necesitamos más manos, necesitamos más apoyo, porque también la gente reacciona muy raro, ¿no? Como, ay, qué bonito que les apasiona el tema. No, no nos apasiona, nos atraviesa. Somos parte de la lucha contra el racismo. No es cuestión de, también les dice, ay, deberían venir, como si las organizaciones pudiésemos desplegarnos, ¿no? Al contrario, tenemos una cobertura, pero aún falta mucha más organización y ojalá más apañe, como dicen ustedes. Necesitamos compañeros en el barrio, necesitamos realmente redes locales también, porque no necesariamente migramos con nuestras familias y sí necesitamos a quien pedirle ayuda, con quien caminar también, alguien que nos ayude, que nos enseñe a evadir, que nos cuenten estas cosas tan sencillas, ¿no? Que es cómo hacer la vida un poco más digna, desde también el conocimiento que tienen ustedes, que ya saben cómo hackear este sistema, que lo conocen más,
y nosotros que venimos viviendo, porque también, si ya venimos con historias de violencia, también la idea es que abortemos esa idea de que nunca va a pasar nada lo suficientemente grave como para que nos tratemos de manera digna. Pero el racismo siento que todavía, bueno, las estructuras, la heterosexualidad también es súper jodida. ¿Cómo les explico? Pero eso es lo que me acude. Sí, ahí igual, claro, las categorías interseccionales, ¿cierto? Raza, género, clase y otras, y pienso también en que han desarrollado ciertas pedagogías particulares, que ahí también voy a hacer como una comparación con lo que decía Caru, que es como que por ejemplo, en la academia hay discursos que pululan, por ejemplo, como que no dejarse afectar, que nada te influya, como que uno tuviese como esta distancia, lo que dices tú, como apasionarse, y claro, como que no tienen la capacidad, digamos, no cognitiva, pero de darse cuenta que hay una experiencia que a ellos no les toca. Entonces, me parece que eso también, dentro de lo que puede obstaculizar, es el capitalismo, ¿cierto? Muy burgués ese planteamiento discursivo, ¿no? Como que que no influya nada, o sea, somos como una especie de autómatas, robots o algoritmos que damos vuelta, y lo que le pasa al otro como que da igual. Y en ese sentido, rescatando también lo que contaba Alejandra al inicio, ¿cuáles son estas pedagogías que ustedes han desarrollado también como muy fuera? Y me gusta mucho que hagan esta marca, ¿cierto?, de diferencia con la academia, porque claro, o sea, nosotros estamos, y yo también tengo un lugar no central ahí, lo tenemos, hay cosas, pero sí, para ponerle quizás un nombre más preciso, una academia hegemónica que reproduce todos estos ámbitos de discriminaciones múltiples, de desigualdad y de generar vidas indignas. Entonces, ¿cómo ustedes han podido ver qué es lo particular o los ámbitos particulares que han permitido también que esto se sostenga en el tiempo, en términos, ¿cierto?, de confluir también el eje antirracista, feminista, ¿cierto?, de género y de no violencia instaladas acá en Chile, instaladas acá en Chile? No sé quién quiere partir. Bueno, lo que en el caso de mi trabajo, lo que intento realizar es que dialoguen los distintos actores educativos. Por ejemplo, actualmente, y pese al contexto de pandemia, he tenido la posibilidad de realizar clases presenciales. Eso es como o sea, es casi un privilegio lo que tengo, pero solo en la cárcel de Casablanca. Clases presenciales de lenguaje y literatura. Dentro de estas clases he incorporado la experiencia de la diáspora en Valparaíso, de mis ex estudiantes migrantes haitianos y haitianas, que publicamos en el libro Palabras Migrantes, y las estamos trabajando en la educación en contextos de encierro. Específicamente, como decía, con estudiantes de la educación adultos de la cárcel de Casablanca, de educación media. Estamos realizando lecturas y análisis de textos de esta antología como una forma de abrir nuevos espacios de reflexión, de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, porque las personas privadas de libertad, muchas de ellas, no voy a decir todas, son muy cerradas y poco tolerantes, tienen muy poca tolerancia frente a la diferencia de su pensamiento. Entonces, bueno, hay mucho racismo, mucho machismo. Entonces, esas problemáticas yo las instalo, digamos, dentro del aula, intentando en este caso crear un aula antirracista con este tipo de textos. Bueno, dentro de eso yo no podría dejar de mencionar, por ejemplo, el trabajo que han realizado y que realizan Juliette Nicolta y Jimmy Delis, con respecto al trabajo y al aula antirracista. De hecho, ahora creo que están haciendo otra versión más de este taller, que tuve la suerte de participar en uno de ellos, muy interesante y muy práctico también. Bueno, lo recomiendo totalmente para quien le interese. Y también el trabajo en cuanto a talleres y nuestra cultura ancestral que ha realizado y bueno, no realiza actualmente por motivos de cuarentena, pero Libertad Manque también ha realizado un trabajo interesante multicultural.
y hemos unido a esas disciplinas también, como lo hicimos y lo que mencioné anteriormente en la exposición del trabajo de cultura mapuche, haitiana y chilena. Y quedó reunido en el texto como también en las clases que realizamos. Y bueno, actualmente estoy trabajando el programa radial que habían anunciado hoy en la presentación, Desde el Margen, que justamente toma estos otros, digamos, que no son incluidos dentro de la sociedad, sino que apartados. En este caso lo centramos con personas privadas de libertad a través de su escritura en contexto de encierro, y por el asunto de la pandemia, nosotros hemos buscado algunos, todavía mantengo contacto con algunos ex internos, ahora están libres y han podido participar en este trabajo, y apenas se pueda retomar la grabación dentro de la cárcel, vamos a continuar en contexto de encierro. Lo que sí ya vamos a poder, como adelanto, vamos a poder hacerlo en la cárcel de Casablanca, porque ahí tenemos, es una cárcel mucho más pequeña, de hecho son menos de 50 personas, entonces lo que permite realizar muchos proyectos culturales, así que yo estoy bastante contenta con esta nueva sede de trabajo. Eso. Gracias, Alejandra. Caro. Me están llegando las otras respuestas a la pregunta anterior. Pero bueno, son preguntas que igual les dejo. Que, bueno, una de las cosas que llamamos es cómo hacemos para que el antirracismo, cuando se plantea, no se plantee solo hacia las comunidades originarias. O sea, que se conecte también con las comunidades afro, pero también las migrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el estallido social, que estaba la bandera mapuche, pero es como la comunidad migrante no tiene bandera. No sé si tengan que tenerla, ¿no? Por esto de las categorías. Pero es como, ¿en qué momento se van a encontrar? Bueno, eso hablando un poquito también de los obstáculos. Y en cuanto a lo que preguntas ahora de cómo nos sostenemos, yo creo que nos habita el resto esta expresión de la ternura radical, ¿no? De tener la fortaleza de generar estructuras firmes que nos ayuden a transmutar todo este odio, todo este mundo adverso y a la vez tiernas. Es lo que nos sostiene en realidad, generar estos vínculos, estas redes, también con otras personas, no importa dónde hayan nacido, pero que entiendan y quieran estos cambios que estamos pulsando. Entonces, pues nos hace muy bien todas las otras organizaciones. Hay organizaciones más hermanas, ¿no? Como decía Alejandra, Bembo Colorado, Juliet Nicolta, Negrocéntriques, Negradas, que están ahí, ¿no? Como que latimos al mismo son. La Secretaría de Mujeres Inmigrantes. En el caso más territorial, logramos hacer una red de cuidados migrantes en Valparaíso, junto a la Secretaría de Mujeres Inmigrantes que están en Santiago, igual aquí Mamitas Migrantes que también están en Valparaíso, y Brigada, ¿no? Que la idea era cómo potenciamos nuestras campañas para que la gente sepa que estamos generando este tipo de apoyo. Además porque cada organización tiene su foco. Y también nos sostiene el resto las articulaciones transfronterizas. Tener contacto con organizaciones hermanas como Una Migrante Menos, como las WARMIS en Brasil, como Mujeres Migrantes, bueno, se llaman así, maltratadas en Perú. También nos posibilita ver cómo la regularización no funciona, o sea, cómo el mecanismo colonial cambia por ciertas cosas, pero el proceso de blanqueamiento se da por igual. Entonces, eso es lo que nos sostiene, ¿no? Y bueno, nuestras familias y cariñitas, esa familia escogida hermosa que hace rato es global. Muchas gracias. Voy a dar el paso a Gladys, si quiere preguntar algo, hacer un cierre, y luego para las preguntas de quienes están acompañándonos. Sí. Yo la escuchaba atentamente y creo que es importante la realización de estos conversatorios, ¿no? Porque justamente ambas coinciden en aquello, ¿no? Como las vinculaciones de las universidades muchas veces son espacios de extractivismo colonial, ¿no? En donde justamente decía Caru que, claro, son para estudios, tomas de muestra, etcétera, pero yo he visto muy pocas universidades que descendientes de cualquier tipo de migración, ¿no? Estén haciendo clase y estén dando su testimonio, que eso es mucho más valioso que un magíster o un doctorado, ¿no? Porque es un testimonio de resistencia.
Entonces la importancia de tener respeto frente a conceptualizaciones como la educación antirracista, que uno no puede arrojarse a la formación en aquello, ¿no? Sino que son las corporalidades negras, los pueblos originarios, las mujeres, las disidencias, em, los sexos híbridos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental comprender eso, ¿no? Y esta vinculación con el doctorado de la Universidad de Valparaíso, yo creo que va a tener elementos frutibles, ¿no? Que sería ideal que las personas que dieran esas cátedras fueran quienes corresponden, ¿no? Los cuerpos que corresponden, los cuerpos que corresponden. Y tengo una pregunta que es justamente relacionada con esto, y es ¿desde dónde se vinculan con la educación antirracista para una cultura de no violencia, ¿no? Quizás fuera también de sus organizaciones, que yo sé que es complicado, ¿no? Generar esa apertura y que haya también esa reflexión cuando en Chile se elimina educación cívica, por ejemplo. O sea, ni siquiera se conoce la propia constitución en un proceso constituyente, eleccionario, que va a ser y es histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden ir moldeando ese trabajo, si es que no lo han podido realizar por la pandemia u otras cuestiones? ¿Cómo lo plantearían ustedes también para aprender nosotras y quienes están escuchando, ¿no? Que yo creo que eso es lo vital. Ahí dejo a Alejandra y a Caro, quien quiera responder, por favor. En mi caso, como decía anteriormente, quizás sea un poco repetitiva, pero en el caso de violencias, por ejemplo, y el trabajo específicamente, por ejemplo, el día en que trabajaron este grupo de hombres adultos de enseñanza media de Casablanca, leyeron textos de los haitianos y les hice que crearan, que escribieran un relato testimonial, ellos situándose como si ellos fueran las personas que emigraron y que escribieran una carta a un familiar contando toda su experiencia. Entonces algunos me dijeron, o sea, que profesora, yo nunca me había puesto a pensar que si yo fuera estaría súper mal, me decía. O sea, estaba como muy conmovido. Entonces, el hecho de que se pongan, porque la capacidad de empatía en una persona que ha delinquido prácticamente no existe, porque el hecho de pasar a violentar al otro es porque no le importa. Entonces, ya que hagan este ejercicio y que les llame la atención, eh, es un pequeño logro. O sea, yo siento que es un pequeño logro. La mayoría logra hacer el ejercicio. Y las veces en que hemos realizado actividades, por ejemplo, contra el machismo, en cuanto a cuando hemos hablado de feminismo, hay un montón de tabúes, de creencias, de falsas creencias de ellos, incluso machistas, bueno, hay muchos también que han llegado por el asunto de la violencia intrafamiliar, eh, femicidas, he tenido alumnos femicidas. Para el Día de la Mujer, por ejemplo, en cuanto a violencia, realizamos en el Día de la Mujer se leyó algo que yo no tenía idea que iba a pasar, pero las artistas que fueron contaron su experiencia. Una contó de un maltrato y la otra artista habló de un abuso sexual. Entonces fue bastante fuerte, digamos, el acto que hubo, pero también tuvo un efecto, porque se acercaron un par de alumnos y uno me dijo que él estaba por eso y que le había llegado mucho todo lo que se había realizado en el evento. Y claro, o sea, ahí uno ve, trata de generar, digamos, espacios que no sean, digamos, cerrados, sino que inclusivos, participativos, porque también algunos participaron del público, leyeron sus poemas, otra persona cantó, eh, yo intento trabajar como de una manera multidisciplinaria, que no haya solamente y solo literatura, sino que ellos se sientan llamados a atención no solamente por un área, o que digan, oye, esta literatura y no hay otra opción, sino que mezclarlo para tratar de incentivarlo y motivarlo dentro del ámbito educativo. Por otra parte, estamos comenzando a trabajar en un proyecto artístico antirracista, Teatro Migrante, lo voy a adelantar, ojalá no me escuche Marco Zambrano, pero queremos trabajar en los colegios
con migrantes, y eso lo vamos a delinear en estos días para poder concretarlo el próximo año. Eso por mi parte. Carambas, bueno, me gustó mucho un posteo que hizo Juliet Nicolt hace poco como guía para ser antirracista. Y la siguiente, no hay. Como porque es súper de introspección. Como que entendemos igual a veces que respeten que quieran acercarse a las corporalidades migrantes, como a la experiencia como tal, pero ustedes, nosotros, todos tenemos procesos migratorios que nos componen, ¿no? Y necesariamente no fueron desplazamientos bonitos, ¿no? Sino desplazamientos forzosos, ¿no? Esas migraciones campo, ciudad, también fueron duras. Los exilios también. Chile tiene un montón de experiencia al respecto y no la trae a colación. No la pone a conversar, no la saca, capaz porque duele, no sé, el silencio, lo que sea. Pero siento que es más conversar desde ahí, a la hora de buscar prácticas antirracistas, porque no es de, oh, ¿cómo será? No, es como, por eso decimos que es poner en valía tu propia historia, cosa que no hace la academia, pero es, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo llegaste tú acá? ¿Qué te compone? ¿Qué dice tu nariz? Ah, pucha, esto es como ascendencia árabe, ¿sí? O que esto son como afrodescendencias. Hacernos cargo de una entidad que sí, obvio que es un popurrí, pero ¿de dónde viene ese relato? Y crearlo, porque al final nos hablan de colonización y al hoy, ya, ¿pero qué ha pasado? Porque parece que la colonización fue hace un montón y los efectos los seguimos viviendo. Entonces, por algo hay una estatua todavía de Cristóbal Colón en Fuerte Prat, en el Muelle Prat. Cuando quieran vamos y la resignificamos. Entonces, la invitación es sobre todo que es una práctica personal, como para que dejen de estar buscando el sellito migrante, sino que también ustedes pues naveguen, ¿no?, sus propias historias y que podamos conversar desde ahí, ¿no? Como para no otorgarnos esa responsabilidad, ven tú, dime, por favor, porque volvemos a lo mismo, extractivismo epistémico. Entonces, nace también de las historias propias y de ver eso. Y como brigada, pues ya hacemos un montón. Lo que estamos haciendo ahora es sistematizar, porque en 4 años hemos hecho un montón de procesos. Ha sido re lindo estar en otros territorios, por ejemplo en San Felipe, haciendo mapeo colectivo, otro tipo de metodologías participativas para levantar no solo donde se ha vivido el racismo, sino cuáles son las redes que están, las redes feministas a las cuales se puede acudir y donde puedes buscar apoyo. Entonces, en ese sentido también nos han buscado y también hemos buscado esos espacios. Actualmente estamos trabajando con el CBS en Santiago, que es el centro que ayuda, ¿no?, acoge a las mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces, justamente porque nos preguntan, hey, ¿cómo seguimos aprendiendo del trato hacia las mujeres migrantes, ¿no? Mujeres y disidencias. Entonces, es un compartir permanente. Eh, Hay muchas lecturas que tenemos que hacer. A mí me gusta mucho cuando nos planteamos la pregunta de a quién le pertenece la tierra, que no debería pertenecerle a nadie o a todos, pero a quién le pertenece, y a la final el genocidio colonial sigue exterminando a las comunidades originarias y no permite habitar a las comunidades migrantes, ¿no? Entonces, como cosas que nos ayudan a confluir, siento que es lo que necesitamos para dejar de abordar los temas solo por secciones, que también nos pasó mucho el año pasado con George Floyd, que como, ay, todo el mundo se enteró que el racismo existía. Y es como, entendemos que esa globalidad del norte sigue teniendo como una hegemonía a nivel de noticieros y todo, qué chévere que se ha movilizado tanto, pero es como aquí también hay muchos casos todo el tiempo, o sea, cómo le damos también más valor a lo que ocurre en nuestros territorios y abortando las nacionalidades, porque la otra conclusión linda a la que llegábamos con todo esto de la pandemia es ningún estado nos cuida, nos cuidamos entre nosotros, no hay ninguna nacionalidad detrás tuyo respaldándote o preocupada de. Entonces, creo que es conectar desde ahí, ¿no? Más un territorio común. Muchas gracias, Caro. Dejo a Valentina y si alguna de las personas que está en el Zoom o en el Facebook desea hacer una pregunta, que voy a mirar si hay alguna, la vamos a anotar acá en el chat para consultarla. Gracias, Gladys. Sí, pasamos a ya ir cerrando con la última pregunta que hizo mi compañera y ya dar el espacio también a las personas que veo acá, a Patricia Mellado, Silvana, a Lucio Porto, Blanca Pinto, Vanessa Rivera de la Fuente, María José Garcés y Natalia Cuadra.
Sí, ya. Aquí hay una pregunta de Lucy que dice, estimadas, ¿qué significa aquí interseccional? Si alguna de las dos, alguna, quiere contestar para Lucy. A ver, ¿cómo te lo explico? Soy bien informal. Mira, no me acuerdo ni de la compañera, pero sé que es una compañera negra la que propuso el término, que por variedad también se invisibiliza. Ahora parece, ay, también no interseccional, como si se le hubiera ocurrido como ahora. No es una moda, es un planteamiento que ya se había hecho. Y básicamente es cuando logras comprender todas las opresiones que atraviesan un mismo cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo me burlaba eso en la comedia, ¿no? Mujer, lesbiana, pobre, migrante, como que son como diferentes cosas que te atraviesan. eh, y es como un lugar para ver, más que, o sea, son como decía el feminismo son los lentes, bueno, este es otro, como que es un aumento, ¿no? Si el feminismo le saca la radiografía al patriarcado al capitalismo, digamos que el interseccional te permite ver eh, como cuáles son esas conexiones, y por qué se escapan análisis, ¿no? Como disidencias negras, qué pasa con las disidencias sexuales negras, o con este capacitismo, o si me entiendes, como que nos hace mirar todo mucho más entrecruzado, ¿no? Más entramado, algo así, más o menos. Claro, en el fondo incorpora como todas las desigualdades de género, de clase, de raza. A eso se refiere Caru. Gracias, mira, ya pusieron el nombre y todo, me encanta. Maravillosa explicación. Y hay otra pregunta de Silvana que dice, yo quiero saber qué significa vivir en Valparaíso. Ale, Caru. Caru, Ale. Yo creo que Caru debiese contestar más porque yo nací acá, entonces como que... No, pero ambas experiencias importantes estamos hablando. Dale tú. Bueno, yo nací acá y me costaría, lo he dicho más de una vez, me costaría mucho salir de acá, o sea, irme a vivir a otra ciudad o a otro país. Necesito el mar, necesito los cerros. Yo me pierdo en un lugar muy plano, por ejemplo. Todas las costumbres que tiene la ciudad, el paisaje, lo pintoresco, el patrimonio que, bueno, está muy a mal traer, pero pronto renacerá nuevamente en nuestra ciudad. Y yo creo que el imaginario porteño, bueno, es único, como cualquier otra ciudad, cada uno tiene sus propias características particulares, pero que me dejarían, o sea, no podría vivir en otro lugar. El mar para mí es un imán, no podría estar en un lugar que no tiene mar. Siempre me ha llamado mucho la atención, a pesar de que le temo un poco, pero necesito constantemente sentirme que estoy en un puerto. Pero yo creo que la experiencia migrante es más atractiva que alguien que nació aquí. Yo creo que tienen su magia. Y más si pasa esto, ¿no? Que se entrecruzan. Uy, qué buena pregunta. ¿Qué significa vivir en Valparaíso? Bueno, contradicciones, ¿no? Como nos pasa a los terrícolas. Contradicciones porque sales y hay una estética colonial súper marcada. Eh, como que le agradecen a la colonia británica, está Colón, bueno, que eso pasa en todo Yopyalat. Por algo están cayendo los monumentos y qué bueno que estén cayendo. Pero bueno, te encuentras con eso, súmale a esa sopa, que igual es un territorio que yo siento que igual es bien disidente. El colerío anda por acá, como que siento que hay muchas más libertades que yo he encontrado que en otros territorios para vivir abiertamente tu sexualidad, o ser no binaria, o ser queer, o lo que se te dé la gana. Aun cuando es muy violento, a la vez es como aquí hay manada, como que aquí somos varios. Eh, ¿Qué significa vivir en Valpo? Creo que tienes una mezcla entre, claro, algo muy turístico, muy extractivista, muy producido, una sola calle es patrimonio, y el resto que somos resistencia, que estamos muy cerca de Santiago, pero a la vez descentralizamos. Vivir en el cerro igual tiene lo suyo. Es muy bacano, y lo que decía pues Alejandra, ¿no? Este mar, siento que nos ayuda, o por lo menos, imagínense en pandemia, yo valoraba mucho esa experiencia, poder tener el mar, poder ver el mar, siento que ayuda muchísimo
a mi proceso de sanación, para enraizarme en la cuerpa, para poder estar. Y además que soy artista, yo hago comedia, entonces Valparaíso somos una residencia artística eterna. eh, y que se mantiene, ¿no? En ese colegaje también de invitarnos a espacios y de resistir, ¿no? Cómo nuestro arte habla para todas las contingencias y lo que nos va pasando. Entonces es una contradicción súper dura, pero a la vez alentadora cuando vas conociendo como las otras caras, ¿no? Cuando te enteras que Viña, digamos, es el lugar con más tomas de terreno, ese tipo de cosas que no se muestran, ¿no? Se muestra el festival, por ejemplo. Entonces creo que, bueno, la ciudad y la región es bien interesante en eso, ¿no? Como los quiebres que igual trata de generar. Eso se me ocurre. Qué importante, Caro, lo que mencionabas respecto a la visibilización de ciertos temas que parecen estar a veces en trend o de moda o que se masifican, como George Floyd, el ejemplo que ponías, y en contraste con todas las comunidades latinoamericanas, eh, por ejemplo, y incluso ahora me acordé de lo que tú decías de un meme, no, no es un meme, en realidad es una noticia, un tweet que compartí, que me llegó que dice, ¿se imaginan desapareciera un adolescente de 16 años en Las Condes o Vitacura, que son dos comunas muy adineradas en Santiago de Chile, luego de avisar por mensaje que era perseguido por 4 encapuchados? ¿Cómo estarían los canales de televisión? Eso pasa desde el sábado con una autoridad espiritual mapuche, eh, y los medios masivos en general están silentes, porque no sé si están todos al corriente de que de una comunidad mapuche de Nueva Imperial, específicamente de Los Pillau, voy a chamullar, Los Piyumalgin, eso. Hay un joven de 16 años, un machi mapuche, que está desaparecido y que avisó que lo perseguían 4 personas encapuchadas. Y ahí está la noticia, como, entonces, como, bueno, complicado ese tema, pero importante también de plantear, ¿no? Y de dialogar y de exponer. Y en ese sentido preguntarte cómo, porque entiendo que la red de ustedes, Brigadas Migrantes Feministas, tiene un... ¿de qué manera podríamos nosotras, por ejemplo, nosotras que estamos acá, hacer visible parte del trabajo de la brigada? No sé, si hay redes que tú quieras como contarnos para difundir. Sí, muchas gracias. Gran pregunta. Estamos en Facebook y en Instagram con el nombre tal cual, Brigada Migrante Feminista. Así nos van a encontrar y está bueno que nos sigan para que nos apoyen. Nuestra red de colaboradores es gigante, como que la colectividad es pequeña, pero es muy lindo ese chiflido que pegamos y cómo nos articulamos también para diferentes situaciones. Así que yo creo que a través de las redes igual ahí nos pueden contactar. Estamos trabajando muy como hormiguitas en un sitio web, lo que les digo, como tratando de reunir todas las experiencias que hemos tenido también para que puedan también navegarnos y ayudarnos a interactuar, ¿no? También, un poco leer, ¿no? Y aprender de lo que hemos hecho. Ahí con las redes sociales ya quedan conectadas. Genial, muchas gracias. Me parece súper importante también como poder hacer público y difundir, ¿no? El trabajo que realizan ustedes, así como el trabajo que realiza Alejandra, que tiene como un enfoque más anticarcelario también, ¿no? Voy a leer un comentario de Natalia Cuadra Palma, que está aquí, nos dice: Valparaíso es resistencia, es descentralización con imágenes coloniales y neoliberales potentes. Por ejemplo, el Congreso y el puerto. Claro, y el ejemplo también de la performance de las tesis frente al Congreso. Claro, un claro ejemplo de confrontación, ¿no? Súper gráfico e histórico. Y bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Por mientras, si se animan, yo puedo contarles, esta es la parte como publicitaria, promocional
que con la Red Feminista del Libro gestionamos a modo de agradecimiento para las personas que nos han acompañado, en este caso Caru y Alejandra, algunos regalitos que tienen que ver con la editorial de Valparaíso, la editorial, el sello V. Entonces me conseguí libros solo de autoras mujeres, por supuesto. Entonces tenemos este que se los vamos a hacer llegar. Esta es una antología de Violeta Parra, de poesía. Tiene una arpillera en la portada de ella misma, o un libro de poemas de Alejandra del Río que se llama Dramatis Personae, que está muy cool porque tiene un prólogo buenísimo. Y de Gabriela Mistral también La pasión de enseñar, este pensamiento pedagógico. Tal vez me imagino que a Alejandra también le puede resultar, a ambas me imagino, como súper interesante. Y esa es como una manera de hacer una retribución desde nosotros, desde la academia, que tampoco es mi objeto de devoción, coincido. Pero Muchas nada, mucha gente, gracias, parece. muchas gracias. Preciosos regalos, me encantaron. Quiero tenerlos ya. Gracias. Yo las estoy viendo, quiero agradecer por la sesión de hoy, me parece fundamental todo, desde el lenguaje, desde la claridad, a lo que se resiste, a lo que se marca, digamos. Y en cuanto a eso, también en términos de publicidad, decirles que el 27 de julio es nuestra última sesión del seminario, se acaba, ya no hay más. Y para la última sesión va a estar Claudia Montero, María Angélica Cruz, que como les había dicho son académicas del DEI, y vamos a estar Gladys González y yo, justamente vamos a hablar de las posibilidades de articulación entre academia y organizaciones comunitarias, colectivas y otras. Así que ese va a ser nuestro broche de oro. Así que muchas gracias por participar, por asistir, y dejo a Vale para que haga ya el cierre formal. Bien, no se pueden perder la próxima sesión en 2 martes más, el último martes de julio. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, Blanca, Patricia, Natalia, Silvana, no alcanzo a leer los otros nombres, y muy especialmente les damos las gracias a Caru y a Alejandra por habernos acompañado. Nada, vamos a quedar grabades. A mí ya me da mucho vértigo eso, todos los seminarios que hemos hecho, pero bueno, ojalá sea una cápsula educativa. Gracias José, que también estás conectada. Una cápsula para el futuro, ¿no? Que a alguien le sirva, más que decir, o decir como, qué jóvenes éramos en esa pandemia, qué bellas nos veíamos, qué hermosas nos veíamos. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias también por organizar esta sesión enfocada a feminismo interseccional y todo el tema migrante y anticarcelario, que es nada, pues parte de los ejes también de estudio del doctorado, y yo creo como de propósito, espero, como que acá somos como predicadores, ¿no? Pero bueno, corazones, eso. Eso, muchísimas gracias, que ojalá se derogue esa ley migratoria porque nos blanquea, nos sigue negando, y a propósito de esa nueva constitución, por favor, que se contemple de una vez, por favor, que somos culturas interdependientes, que harta falta nos hace. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias también a todas por la invitación, por este espacio. Y para terminar, quisiera invitarlos a todos, habitantes, educadores, estudiantes, a fomentar la educación antirracista y multicultural. Excelente. Con esas palabras cerramos y nos despedimos. Cariños a todas, a todes, a todos. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien.